A propósito de los efectos que generó este tornado en la región de Ñuble, que dejó afectaciones importantes, categoría F1, bueno, se habla mucho de esto. Y para entender un fenómeno que quizás no estamos tan habituados a ver en nuestro país, ya estamos en contacto con Cristian Bastías, geólogo y magíster en ciencias con mención en geología, a quien ya vemos en pantalla. Cristian, muy buenos días, gracias por conversar con CNN AM. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, es muy bueno poder hablar de este tema porque genera mucho desconocimiento. Vamos a ir por lo más básico, quizás una pregunta que para un geólogo es evidente, pero quizás para el común de las personas puede resultar todavía muy desconocido. ¿Qué son los tornados? ¿Es diferente a lo que conocemos como las trombas o vientos tornádicos? ¿Cuáles son las diferencias que tiene cada una de estas fuertes rachas de viento, este viento potente que hemos visto en varias zonas de nuestro país ahora con los sistemas frontales? Ya. Sobre los tornados y las trombas marinas corresponden al mismo fenómeno, ¿ya? Ok. Solamente que uno ocurre en el caso de los tornados es cuando tocan en tierra. En cambio, cuando son trombas es porque toca un cuerpo de agua, que puede ser un lago, puede ser un río o puede ser el mar. Ya, ahí está entonces la diferencia y los vientos tornádicos que también se habló mucho en el sur de nuestro país a propósito del sistema frontal. Es la antesala de lo que podría ser un tornado, de hecho estamos viendo ahí imágenes que fueron bastante impactantes. ¿Cuál es la diferencia para poder entenderlo también en el sentido del territorio nacional? Em, lo que uno llama como viento huracanado o vientos tornádicos no necesariamente corresponden a un tornado, sino que pueden ser, estas ráfagas de viento, ¿ya? Ahora lo que sí, por ejemplo, es un signo de que puede ocurrir un tornado, es cuando, por ejemplo, bajan estas nubes en embudo, empiezan a bajar desde la cumulonimbus, ¿ya? Y si llegan a tocar el suelo o tocan en este caso un cuerpo de agua, serían justamente las trombas o los tornados, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces ahí entendemos también la diferencia en ese sentido. Hay un registro que de hecho pudimos revisar respecto a los tornados y la historia de nuestro país, porque hay registros, por ejemplo, desde el 1500 en la historia de Chile y hay ciertos territorios que tienden a tener con mayor frecuencia este tipo de fenómenos. ¿Por qué puede ciertos territorios ser más propensos? Porque existe la creencia popular, o al menos, por ejemplo, yo lo había escuchado, que en Chile era muy difícil que se generaran este tipo de condiciones para que se diera un tornado. ¿Cuáles son las zonas en donde se repite con mayor frecuencia y por qué este territorio puede ser más propenso a tener este tipo de fenómenos naturales? Ah, bueno, sí, los registros, bueno, yo lo comencé en lo que fue mi memoria de título como geólogo, ¿ya? Los registros van desde 1554. Y de hecho el primer evento ocurrió el 3 de mayo de 1554 y está descrito en el canto número 9 de la Araucana de Alonso Ercilla, ¿ya? De ahí, desde entonces, hay alrededor de, hasta lo que pasó con el día de ayer, hay alrededor de 120 tornados, ¿ya? Que han ocurrido en el país, ¿ya? A lo largo de más o menos 500 años. De, y ahora, ¿por qué esto más o menos se encuentran en la zona de la depresión central? Perdón, de la zona centro del país. Ujú. Bueno, los territorios con clima mediterráneo, ¿ya? En la zona occidental de los continentes, tienen frecuentemente tornados en lo que es en el periodo de invierno, otoño e invierno, ¿ya? Este caso, el centro de Chile, ¿ya? Con clima mediterráneo, el California, ¿cierto? Con su valle central también, y un sector de Australia también tiene, en este caso, tornado. Bueno, y los tornados, esto eran escritos, bueno, en mitos, en leyendas y en canciones por el pueblo mapuche, ¿ya?
al cual yo pertenezco, y por la razón por la cual empecé a estudiar los tornados en lo que fue en mi tesis de pregrado, ¿ya? Y eso mayormente le podría comentar al respecto, Cristian, señorita. a propósito de lo que mencionas, porque estabas dando ejemplos de Estados Unidos, que yo creo que es uno de los países que tiene o tenemos en la imagen colectiva, tiene muchos tornados e incluso huracanes. ¿Podría en nuestro país tener potencial riesgo de esto? Que puede ser quizás una pregunta que para alguien que conoce mucho es muy obvia, pero para el común de la población existe temor de que se pueda esto dar con una situación mayor, un fenómeno mucho más complicado. ¿Podríamos llegar a tener, por ejemplo, huracanes en Chile por las condiciones de nuestro territorio y por el tipo de clima que tenemos acá en el país? O sea, hasta lo yo tengo conversado con Roberto Rondanelli, no necesariamente. En el caso de Estados Unidos, a diferencia de Chile, que cuenta con, como le decía nuevamente, alrededor de 120 tornados en alrededor de 500 años, tomando desde 1554 hasta el presente, es muy distinta la situación que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene al año más de 1000 tornados, ¿ya? Muy diferente a nivel de escala con lo que Claro. sucede acá en Chile. Ahora, donde aquí en Sudamérica ocurren bastante tornados es en el sector noreste de Argentina, Uruguay, el sur de Paraguay y el sur de Brasil, ¿ya? Que es como el pasillo de los tornados que tiene acá Sudamérica en comparación con el pasillo de los tornados que tiene Estados Unidos, ¿ya? Pero de nuevo, no necesariamente em, estos eventos grandes que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos van a ocurrir acá, ¿ya? Aquí son más pequeños por por la constitución física que tiene el país. Mm. ¿Por la cordillera, por ejemplo, es uno de los factores? Eso se creía por mucho tiempo que la cordillera podría proteger al país de los tornados. Ahora, cuando se empezaron a estudiar esto en lo que fue de mayo del 2019, Ujú. mucha gente pensó que Chile era un país que no podían ocurrir tornados, pero justamente Chile es un país de tornados, tal como lo dice Roberto Rondanelli, eh, y, y estos eventos tan presentes como le decía nuevamente, están presentes en canciones, en mitos, en En la leyendas historia del pueblo de nuestro mapuche país. y, y de la población rural del país, ¿cierto? Campesina. Entonces, es algo que ha sucedido en el país y va a seguir sucediendo en el país. Estamos hablando con Cristian Bastía, geólogo y magíster en Ciencias con mención en Geología, a propósito de este fenómeno que vimos durante los últimos días y que llamó bastante la atención. Ahí la explicación respecto a este tema. Cristian, gracias por este contacto con nosotros y bueno, que tengan una excelente jornada. Igualmente ustedes. Gracias. Chao.